Seguimos conversando con el doctor Jesús José Tirado Estrada, teniente fiscal español ante el Tribunal Constitucional del Reino de España, valga la redundancia. Doctor Tirado, en esas características que modelan este sistema híbrido español del proceso penal, se prevé la existencia, por ejemplo, de un juez que conduce la instrucción, pero que no juzga. Correcto. ¿No? Es decir, es un juez como sucedería en el modelo acusatorio de garantías, porque luego ya pasa a manos de otro órgano, ¿no? Que es el que se encarga de llevar a cabo el juzgamiento. Usted conoce el proceso penal peruano, más o menos en términos generales, y podría ver cuáles son las semejanzas y diferencias que puede haber entre este modelo acusatorio que se ha implementado en el Perú, que se sigue implementando. Hace unos días ha entrado en vigencia el código con su nuevo modelo en el Distrito Judicial del Callao, y ya solamente falta Lima, nada más, y el modelo procesal penal inquisitorial español. Bueno, hay que decir que, aunque sea un poco complejo de entender, en la práctica, con la misma normativa en España se puede conducir el proceso de diversas maneras. Y realmente muchos jueces en España han adelantado su papel de árbitro del sistema. Ya sabe, el concepto del moderno proceso penal es un concepto adversarial, de una lucha entre partes. Pues bien, el juez en ese modelo, que es el acusatorio, o el que ustedes llaman acusatorio, que yo considero que debe ser calificado como adversarial, normalmente guarda efectivamente una posición de protección de las garantías y no lleva a cabo diligencias de investigación. Bueno, ¿qué es lo que sucede en España? Esa anticipación en una de las posibilidades de interpretación de la ley de enjuiciamiento criminal se ha generado de facto, de manera que hay jueces que ceden toda la iniciativa de la investigación al Ministerio Fiscal o actúan incluso a petición de las diligencias que interesan los fiscales en el procedimiento penal. Sucede mucho, sobre todo en relación con procesos complejos en los que hay una fiscalía especializada que tiene pues unos conocimientos particulares en la fenomenología de la dinámica comisiva, la tipología delictiva de estos fenómenos delictivos complejos. Bien. En esos casos, realmente, al final, el juez de instrucción funciona también como un juez de garantías, en el que, puesto que hay peticiones policiales y del Ministerio Fiscal sobre la práctica de diligencias que afectan los derechos fundamentales, lo que ustedes llaman allanamientos, nosotros llamamos entradas y registros, o las intervenciones, interceptaciones telefónicas, telemáticas, etcétera, etcétera. Pero también se produce con la misma ley un modelo que, en mi opinión, no es el adecuado y por eso tenemos que progresar, y yo soy uno de los defensores en España desde el siglo pasado, soy un gran defensor del sistema acusatorio en sus terminologías, insisto, yo considero que es adversarial, con un fiscal al frente de la dirección de la investigación, que ya existe, insisto, para los menores. Y lo que ocurre con el juez que a su vez investiga y toma o adopta medidas restrictivas de derechos fundamentales es que corre el peligro de intentar ratificar sus propias hipótesis de investigación y a la vez tiene el poder sobre la posibilidad de restringir los derechos fundamentales, con lo cual se produce una confusión de roles peligrosa desde la perspectiva de las garantías de los sometidos al procedimiento penal. Sí, y con respecto a lo anterior también, al menos a nosotros en Perú nos resulta bastante curioso que la participación del fiscal penal en España no es una participación, digamos, obligatoria, en el sentido de que si bien el fiscal puede formular acusación ante el órgano jurisdiccional correspondiente, podría hacerlo un ciudadano también. Sí. ¿No es cierto? En España, por razones constitucionales, existe lo que se denomina la acusación popular. Así es. Cualquier ciudadano puede generar la producción de un proceso, comparecer con representación procesal, es decir, a través del abogado, e interesar la acusación de otros ciudadanos. Aunque existen cautelas para eso. De todas maneras, esta posibilidad constitucional en estos momentos se está debatiendo cuál debe ser su extensión, porque se trata de un derecho o una posibilidad
que nosotros denominamos en términos constitucionales de configuración legal. Es decir, la ley puede restringir o puede establecer en qué casos se puede actuar de esta manera, a través de la acción popular, o en qué casos no, o con qué cautelas. ¿Y en qué casos el fiscal tiene que tener intervención obligatoria? El fiscal tiene intervención obligatoria en todos los delitos perseguibles, digamos, de oficio. Lo que pasa es que el fiscal adopta siempre una posición imparcial. Uno de los principios constitucionales es la imparcialidad, lo que significa actuar con plena objetividad. Es decir, no tiene por qué acusar en todo caso, y en la medida en que defiende los derechos de los ciudadanos, también defiende los derechos de los ciudadanos que considera inocentes, y por tanto lo mismo puede acudir al proceso penal con una petición absolutoria para una persona que considera que está injustamente acusada por una acusación particular, que es la que representaría al ofendido, la víctima por el delito, o por una acción popular, que es la que representaría, digamos, a estas personas o entidades que pueden intervenir en el proceso de forma abierta. Ahora, esto se da en un marco institucional en el que en España el Ministerio Fiscal no es un organismo absolutamente autónomo, porque es un organismo que depende del Poder Judicial, mejor dicho, forma parte del Poder Judicial. La situación institucional del Ministerio Fiscal es compleja en España. La verdad es que se nos define como un órgano constitucional dotado de autonomía dentro del Poder Judicial, pero se nos asocia a la vez con una dependencia a través del nombramiento del fiscal general respecto del Ejecutivo. Y digo, se nos asocia en la medida en que puedan darse sospechas respecto del fiscal general, lo cual, sin embargo, a mí me parece concretamente injusto, porque la situación del Ministerio Fiscal no es de independencia, pero sí es de plena autonomía. Tiene órganos propios con los cuales ejerce sus funciones y dentro del panorama de derecho comparado europeo es de los que más autonomía tiene. Digamos que si hiciéramos una comparación tendríamos a Italia en el primer lugar, donde la independencia del Ministerio Público es prácticamente absoluta. Como el modelo peruano, donde el Ministerio Público no depende de ninguna institución. En principio sí. Mientras que los modelos francés, alemán y prácticamente todos los que están instaurados en Europa establecen una dependencia estricta del Ministerio de Justicia, que es a la vez un órgano lógicamente político del Ejecutivo. Esta no es la situación en España. El fiscal general es nombrado por el rey, aunque es nombrado, propuesto por el rey, pero nombrado por el... No, es nombrado por el rey a propuesta del gobierno. Pasa por una comisión de validación acerca de sus méritos, tiene que cumplir con unos requisitos legales, informa el Consejo General del Poder Judicial y comparece ante el Congreso a explicar sus programas, etcétera, etcétera, de actuación, y da, digamos, una rendición de cuentas a través de una memoria que se elabora en la Fiscalía General del Estado. Pero tengo que decir que los principios constitucionales del Ministerio Fiscal son muy claros. El artículo 124 de la Constitución Española establece que el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos, del interés público tutelado por la ley, tiene que velar por la independencia de los tribunales y satisfacer ante estos el interés social. Es decir, su posición institucional está más cerca de la sociedad y del ciudadano que de los intereses que pueda tener la administración o el gobierno de turno. Exacto. Y por otra parte, sus principios de actuación están también relacionados con legalidad, con autonomía, aunque a través de principios que también se denominan instrumentales, como son los de dependencia jerárquica y unidad de criterio. Pero estos principios, unidad de criterio y dependencia jerárquica, son instrumentales de los principios de legalidad e imparcialidad. Por lo tanto, solo pueden ser utilizados para reaccionar frente a las posibilidades de resoluciones judiciales distintas, a través del sistema de recursos o a través de la dependencia jerárquica, la emisión de instrucciones generales o particulares en los procedimientos. Nos encontramos con la idea de generar que para los ciudadanos existan unas soluciones lo más
similares posibles, de manera que, ya que la justicia es tratar igualmente los casos iguales, también se traten desigualmente los casos desiguales, pero siempre desde la perspectiva del principio de legalidad y de autonomía. Ahora, esto nos llama a reflexionar sobre lo siguiente. Esos principios son exactamente los mismos principios que inspiran la existencia y organización del Ministerio Público peruano. Y como tal, entonces es un órgano jerárquico, vertical, pero donde lo fundamental es el hecho de que, y todos los ciudadanos en nuestro país pueden tener plena seguridad sobre el particular, de que los fiscales actúan, respondiendo ante la Constitución y su conciencia, ¿no? Y la conciencia, que es una conciencia que está vinculada definitivamente con la conciencia social, lo que garantiza pues entonces la autonomía de las funciones. Pero sobre todo más por el hecho de que el fiscal general peruano, acá le llamamos fiscal de la nación, como ustedes saben, Sí. es por regla general un fiscal que proviene de una larga trayectoria de labores en la Fiscalía, en el Ministerio Público. Y su nombramiento responde a la propia institución, es decir, son la Junta de Fiscales Supremos que se reúne como el cónclave en el Vaticano, sí, y donde la entre ellos cúpula se designa al fiscal de la nación, ¿no? Entonces es una persona que conoce a la institución desde toda la trayectoria de años que tiene. En España no necesariamente tendría que suceder eso, podría ser, pero a veces no, y donde más bien los fiscales generales pues a veces vienen de otros ámbitos que no conocen a la institución necesariamente. Entonces uno se puede preguntar, si no respecto probablemente a cuánta injerencia puede tener el fiscal general de interés respecto de ciertos casos que se están tramitando en la Fiscalía, también la capacidad de conducción de una institución que no conoce y que la va a ir conociendo progresivamente mientras dure su gestión de gobierno. Vamos a ponernos en la posición de abogados del diablo, ¿no? Para tratar de cuestionar un modelo de esta naturaleza, que sabemos que funciona, porque además le ha generado también serísimos problemas a algunos fiscales generales, como el caso de Eduardo Torres Dulce, por ejemplo, que tuvo que enfrentar la situación de la investigación de la infanta, ¿no? ¿Cómo se ve este modelo así cuando se tiene un fiscal general en consecuencia nombrado por un poder político? Vamos a ver, se comprende que puede haber situaciones en las que un fiscal general ajeno a la institución, que es cierto que puede serlo, porque las condiciones para ser fiscal general del Estado en España son las de ser un jurista de reconocido prestigio y tener al menos 15 años como tal. Normalmente las extracciones de fiscales generales han sido de fiscales o de magistrados del Tribunal Supremo. En ambos casos se trata de personas que conocen muy bien la administración de justicia, y creo que yo diría que incluso es sano que en ocasiones el Ministerio Fiscal se nutra de elementos externos. Es decir, no necesariamente un fiscal va a ser mejor fiscal general porque conoce la institución. Porque conoce la institución. A veces esto puede jugar hasta en contra, es una opinión puramente personal. Claro. Pero ¿por qué puede jugar en contra? Si existen determinadas vinculaciones personales, conocimientos adquiridos durante su trayectoria profesional, quizás eso pueda influir. Y entonces estemos ante procesos endogámicos de decisiones tomadas conforme a visiones que siempre proceden de dentro de la institución. De manera que a mí no me parece mal que un fiscal general proceda de otro colectivo jurídico. Pero es una opinión, ya le digo, muy personal al respecto. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa en este momento, si nos permite, para poder seguir con esta interesante conversación. Entonces, vamos a un corte y regresamos en el referente jurídico.